Hola, soy Paloma Hornos y te invito a explorar el maravilloso mundo de la educación, padres e hijos, docentes y alumnos. Cada martes de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. Os espero. En 1994, Juan Casasus, filósofo, sociólogo y educador chileno, dirigió una investigación internacional promovida por la UNESCO sobre los factores que inciden en el aprendizaje. Se analizaron multitud de factores: el nivel sociocultural de las familias, la gestión del centro, la formación del profesorado, pero, para sorpresa de todos, el factor más relevante resultó ser una variable con la que nadie contaba: el clima emocional en el aula, que precisamente surge de 3 elementos: el docente, el alumnado y las relaciones entre ellos. Cuando la educación no tiene en cuenta la emoción, el aprendizaje se tambalea. Cuando la educación se centra solo en lo cognitivo, se deshumaniza y degenera. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a ponerle corazón, mucho corazón, al aprendizaje. Y para ello nos acompaña Martín Pinos. Muy buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes, Paloma. Bienvenido. Martín es doctor en Ciencias de la Educación, máster en Aprendizaje a lo largo de la vida y hoy nos acompaña desde Zaragoza. También nos acompaña Erika Navarro, docente, experta en pedagogías alternativas y en inteligencia emocional, con quien conectamos desde León. Muy buenas tardes, Erika, bienvenida. Muy buenas tardes, Paloma, ¿qué tal? Un gustazo teneros aquí. Y por último, nuestra última invitada, que no por eso la menos importante, Natividad Rodado, pedagogo, terapeuta en neurodesarrollo y niños con requerimientos especiales. Buenas tardes a ti, bienvenida desde Valencia. Buenas tardes, ¿qué tal, Paloma? Muy bien, ¿y tú? Hoy me he quedado sola en el estudio porque todos estáis repartidos por la geografía. Bueno, pues nos entendemos a través de Internet, que para eso nos lo han inventado y nos está salvando de muchos líos durante este confinamiento. Dice un proverbio africano: si piensas que eres demasiado pequeño para suponer un cambio, para hacer la diferencia, es que nunca has dormido con un mosquito en tu habitación. Este programa y sus invitados queremos ser esa diferencia, aunque parezcamos chiquititos. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Doctor en Educación y Premio Nacional de Innovación Educativa 2005, Martín Pinos desarrolla su labor como asesor de innovación en el Centro de Profesorado Juan de Lanuza de Zaragoza y además como profesor colaborador en el Máster de Educación Socioemocional de la Universidad de Zaragoza. Martín, ¿quién mejor que tú para que nos expliques qué significa realmente esa frase que está tan en boga de necesitamos emocionarnos para aprender? Sí. Francisco Mora, que es quien un poco ha utilizado mucho esa reflexión de la importancia de la emoción para el aprendizaje, ha venido a poner el acento en algo que yo creo que los docentes ya de alguna manera habíamos constatado desde hace muchos años a través de nuestra experiencia, y es que en la medida que conseguimos que el alumno se emocione durante el proceso de aprendizaje, los aprendizajes se afianzan, se consolidan, perduran, se hacen estables. Y lógicamente, cuando hablamos de emocionar para aprender, tenemos que poner la mente en aquellas emociones que son percibidas de forma agradable por el alumno. No es que no se pueda aprender a partir de emociones desagradables, por ejemplo el miedo, que es un recurso que a veces se ha utilizado, pero obviamente no es lo que un educador querría, es establecer a nivel cerebral la conexión de aprendizaje y miedo en la cabecita de un niño. Lo que sí sabemos es que cuando conseguimos que el alumnado se emocione a través de la curiosidad, de la admiración, de la seguridad como emoción básica asociada a la serotonina, o bien de la alegría, cuando conseguimos que conecte a través de esas 4 emociones genéticas con lo que está aprendiendo, el aprendizaje se llega a consolidar a través de nuestro cerebro límbico. El hipocampo establece las conexiones necesarias para que ese aprendizaje sea más fácilmente recuperable. Es que no podemos obviar en el mundo en el que vivimos que la emoción está en el sustrato de todo aprendizaje, como está en el sustrato de todo comportamiento humano. Pensamos, y cuando pensamos debemos reconocer que previo al pensamiento siempre se ha producido una activación del cerebro límbico. Y por tanto la emoción sí
o sí, va a estar siempre presente en nuestra vida, en nuestro comportamiento y obviamente en el aprendizaje. Precisamente de aprendizaje tratan gran parte de tus estudios, muchos años de experiencia en el aula y además como también formador de formadores. Llevas publicados más de una docena de libros, infinidad de artículos de investigación y de temática educativa, pero hace poco presentaste tu libro Con corazón y cerebro, aprendizaje basado en la neurociencia, emoción y el pensamiento. Martín, ¿cuánto hay de cerebro y cuánto de corazón a la hora de aprender y de enseñar? Si tuviéramos que dividirlo así en porcentaje, ¿qué sería lo ideal? Pues sería complejo hablar de porcentajes porque la tendencia, que es muy socorrida, es decir, vamos a equilibrar, no vamos a ir a la balanza al 50%, pero lo del equilibrio es relativo. Sí que es verdad que el equilibrio es importante y que cuando planteamos como Aristóteles, ¿no? El punto medio es ese punto de encuentro que hace que podamos avanzar. Tendremos que tener en cuenta que el equilibrio depende muchas veces de los dos elementos que tenemos que equilibrar. Y entonces lo que ocurre es que el punto de apoyo a veces puede estar más hacia un lado que hacia otro para realmente conseguir el equilibrio. Si hablamos de emociones y hablamos de seres humanos, yo diría que el peso de la emoción es mayor que el peso de lo cognitivo. Metafóricamente, cuando hablamos de corazón como metáfora de las emociones, sí, por supuesto. Sabemos eso. Pero el peso, no me cabe duda de que estaría más en el tema de las emociones, por cuanto en nuestro desarrollo evolutivo las emociones llevan muchos más millones de años formando parte de nuestra identidad que los procesos cognitivos que aparentemente ahora nos definen como más humanos. Es decir, tendemos a plantear la diferencia con los animales precisamente en nuestro desarrollo cognitivo, pero cuando pensamos en las máquinas, en los robots y en la inteligencia artificial, ponemos el peso de la diferencia precisamente en lo emocional. Claro. Yo estoy con Antonio Damasio cuando postula que lo que precisamente nos marca como especie, el Homo sapiens sapiens, nos marca como especie respecto al resto de los seres vivos, es la infinidad de matices emocionales que tenemos respecto al resto de los mamíferos, en este caso, que también comparten con nosotros el mundo de los afectos, pero con la diferencia abismal de matices, sentimientos, estados anímicos que el ser humano posee. Eso es lo que marca realmente el gran salto evolutivo que nos ha diferenciado como especie. Por encima, incluso, de lo cognitivo. Así que, aunque es una afirmación posiblemente con poca fundamentación, porque hablar de un porcentaje sería muy atrevido, pero pondría el peso de la balanza más en el mundo de las emociones que en el mundo del razonamiento meramente intelectual. Con corazón y cerebro es el título de tu libro y la base es la neuroeducación. ¿Pero qué es la neuroeducación? ¿Nos lo puedes explicar así en súper sencillo? Porque el nombre suena como muy importante. Sí, al final es un nombre bonito también, ¿no? Sí. Nos habla de las investigaciones que se están haciendo en estos últimos años. Hemos tenido la gran suerte de poder contar con avances tecnológicos que están permitiendo saber qué es lo que ocurre en el cerebro del ser humano, además en directo. Se han ampliado muchísimo las investigaciones en el terreno de todos los procesos neurológicos, y hay una parte de toda esa investigación que lo que está intentando es ver cómo podemos aplicar todos esos avances en el conocimiento del procesamiento de la información y del pensamiento, cómo podemos aplicarlo para la mejora del aprendizaje. La neuroeducación es esa parte de la neurociencia que busca mejorar la educación del alumnado, es decir, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a través de lo que nos dice la investigación de cómo funciona nuestro cerebro y cómo aprende el cerebro del ser humano. Si en la balanza del corazón y cerebro la balanza se desplaza ligeramente hacia el corazón y no tanto hacia el cerebro, eso significa que no es suficiente con tener un cerebro brillante, sino que detrás del éxito hay mucho esfuerzo y dedicación. ¿Es así? Eso es. Ya mencionabas tú la gran investigación para la UNESCO de Juan Casasus, pero hay infinidad de estudios que están corroborando la altísima correlación que existe entre el éxito académico, pero no solo el académico, que se importa mucho a las familias, a los docentes, no solamente el académico, también el éxito profesional y vital del ser humano,
en el entorno de las emociones. Es decir, el cociente o coeficiente emocional del ser humano, como ya empezó a intuir y a afirmar el propio Goleman, aunque entonces sin estudios en el 94 con su libro, sin estudios que lo confirmaran, pero esos estudios se han realizado después, el coeficiente intelectual dice mucho menos de nuestro éxito académico y vital que el coeficiente emocional. Y por eso ya la empresa incluso, y por eso el Foro Económico Mundial, ya en sus últimos informes, el Trabajador del 2020, el de este año precisamente, un informe que se hizo hace 4 años, ya planteaba la educación emocional, o la inteligencia emocional, mejor dicho, como una de las 10 fundamentales habilidades del trabajador de hoy día, de este momento. En tu última obra, en esta que estás presentando aquí en el programa, nos invitas a conocer los grandes retos de la educación del siglo XXI. ¿Y cuáles serían? Sí, pues en un proceso de síntesis yo hablaría de 4 grandes retos. Y digo un proceso de síntesis porque quiero que quede claro que es el tema de fijarnos en qué dice la neuroeducación en torno a los avances sobre los estudios del cerebro, qué dice también la psicología, qué dicen los avances en pedagogía y qué dice también la propia UNESCO, el organismo internacional que tiene que hablar de educación, a través de sus informes, el informe Incheron, por ejemplo, el de Educación para el 2030, a partir de la reflexión de todas estas fuentes epistemológicas o la propia UNESCO también, yo diría que hablaríamos de 4 grandes retos. Aprender a cooperar, y no solo en contextos académicos, sino también en contextos laborales y vitales. El mundo podrá avanzar, podremos salir de la pandemia, por ejemplo, en la que estamos en estos momentos, si conseguimos entender que solamente echando una mano unos a otros, que solamente es desde la cooperación, esto se puede resolver. El segundo de los grandes retos sería el aprender a comunicar, es decir, comunicar en formatos muy variados, no solo lingüísticos, sino también comunicar a través del cuerpo, a través del arte, a través de la música, comunicar, como no, a través de la emoción, el ser capaz de identificar en la expresión, en el comportamiento del ser humano que tengo delante, qué es lo que está sintiendo, qué le está pasando, como paso previo para poder mostrar empatía hacia su comportamiento y su persona. El tercero de los grandes retos sería aprender a pensar, pero no aprender a pensar de forma intuitiva, porque eso lo hacemos ya todos, desde que nacemos. Sí. Aprender a pensar con destreza. Sería el planteamiento que ha liderado gente como Robert Schwab, David Perkins, etc. Es decir, el TBL o la metodología Thinking Based Learning, aprendizaje basado en el pensamiento, como estrategia de pensamiento eficiente. Que eso obviamente hace mucha falta y que no podemos olvidar que ese pensamiento eficiente se asienta en procesos emocionales previos. Es decir, antes de poder realizar sus procesos cognitivos y esa destreza de pensamiento, el hipocampo ya ha recogido información emocional y la ha trasladado a nuestro córtex prefrontal para que luego tome decisiones, resuelva problemas, etc. Y el cuarto de los grandes retos, en ese proceso de síntesis, pues sería el aprender a ser y estar. Y en ese proceso de ser y estar, donde la persona y el otro y los demás seres humanos confluimos, estaría tanto la inteligencia emocional, por una parte, como la educación en valores, la ética, los valores humanos, que están en el fundamento y en el sustrato de toda la educación. Fíjate, los valores y la ética, que son 2 aspectos que parece que se han quedado un poquito en el camino, ¿no? En esta evolución que hemos hecho a grandes pasos hacia otros lados, parece que los valores y la ética los hemos dejado ahí un poquito rezagadillos. ¿Qué consecuencias como civilización nos puede traer una educación en la que la ética no tenga lugar o no le demos el espacio o el lugar que merece? Sí, pues las consecuencias serían desastrosas, obviamente, porque podemos incluso creer que estamos trabajando muy bien porque estamos abordando los 4 grandes retos de alguna manera. Es decir, podemos tener alumnos, alumnas que sean capaces de cooperar, que tengan grandes habilidades para liderar equipos, para trabajar en grupo. Podemos tener personas que tengan grandes competencias comunicativas, que sepan comunicar de forma muy eficiente. Podemos tener personas que incluso sean grandes pensadores diestros, que manejen muy bien los procesos cognitivos superiores, incluso llegando al culmen, al pensamiento crítico y creativo. Y podemos tener incluso personas con altas competencias emocionales, personales y socioemocionales, es decir, asertividad, empatía, personas que gestionen muy bien la frustración y la resiliencia, pero, fijaros, si no hay un fondo ético que soporte todo ese bagaje personal,
podemos tener un monstruo delante de nosotros. Porque si todas esas altas y grandes competencias que como ser humano podemos haberle proporcionado, las pone al servicio de sí mismo, de sus propios intereses, desde un enfoque puramente egoísta, egocéntrico, lo que tenemos delante es un monstruo. Y de esos monstruos ya hemos vivido algunos en la humanidad. Así que la ética, los valores humanos, aquellos reconocidos a nivel universal, la Declaración de Derechos Universal del niño, del adulto, esos valores tienen que estar siempre en la base de todo comportamiento y de todo aprendizaje o proceso educativo. Hablamos en macro, a nivel civilización, y no cabe duda que en este mundo habitan pueblos con idiosincrasias y mentalidades muy distintas, unos cálidos y apasionados, otros más individualistas y emocionalmente distantes, pero los niños, independientemente de la cultura, necesitan que pongamos corazón en su desarrollo. ¿Ponerle corazón a la educación nos llevaría a un mundo más global donde nos entenderíamos mejor? Sí, seguro que sí, porque es más fácil unir a las personas a través del corazón que a través de lo cognitivo. Cuando dos personas se encuentran, no importa que tengas diferentes ideas, porque si coincides en la emoción que estás sintiendo, vas a avanzar sin problemas conjuntamente. Es decir, lo que nos separa al final a los seres humanos, lo que nos separa a los pueblos, no es tanto las ideas como las emociones desde las que vivimos. Claro. La emoción nos puede unir. No va a ser nunca lo que nos separa, porque la unión es muy primitiva, es muy primaria en el ser humano. Y cuando consigo coincidir emocionalmente con la persona que tengo delante, no me importa lo que piense. Siempre y cuando la emoción desde la que lo sienta sea una emoción compartida y una emoción aceptable. Ahí estaría un poco el sustrato de fondo. Al final pasa como con el lenguaje. La palabra es muy potente, el poder de las palabras es innegable. Y eso lo ha estudiado la programación neurolingüística o lo estudia magistralmente Luis Castellanos, que yo creo que es la persona que lidera este campo de investigación en nuestro país. El poder de la palabra es innegable, pero muchas veces más que la palabra es la emoción desde la que dices la palabra. Por eso, cuando la retroalimentación se considera en el ámbito educativo, es más importante la emoción desde la que hablas al niño que la palabra que le diriges al niño, aunque la palabra sea importante. Cuando consigues darte cuenta de esa realidad y mimas la palabra, pero además, sobre todo, mimas la emoción desde la que diriges la palabra, el cambio es increíble. En cómo se recibe nuestra retroalimentación, en cómo conseguimos que el niño llegue a conectar emocionalmente con nosotros como su referente, en este caso educadores, o en el ámbito de la familia, como referentes padres o madres que somos. Educación y corazón. Y cuando hablamos de educación nos referimos tanto a la que se imparte en la escuela como a la que se cultiva en casa. En tu libro haces referencia una y otra vez a la idea de que necesitamos escuelas y hogares con corazón. ¿Crees que es algo que nos falta todavía? Nos falta porque nuestra sociedad no nos ha proporcionado educación a nivel emocional. Cierto. Es decir, la educación emocional es una asignatura pendiente. Y es cierto que hay personas con una gran inteligencia emocional, a veces porque viene de serie, de alguna manera viene de serie, y hay un sustrato genético que te permite desarrollarla de forma más o menos fácil y natural, a veces porque las condiciones familiares, culturales, sociales, educativas han favorecido ese desarrollo, pero no ha habido un proceso sistemático de educación emocional como sí lo ha habido en otros territorios de nuestra educación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en ese contexto? ¿Qué es lo que nos ocurre en ese contexto? Que seguimos priorizando el desarrollo cognitivo, seguimos priorizando algunas parcelas de nuestro desarrollo que no permiten al final un desarrollo integral como ser humano. Que nos hace falta integrar la educación emocional, que nos hace falta integrar más el corazón y no solamente la educación formal, sino en las familias. Me parece que es una realidad innegable, que ni educadores, ni padres, madres, ni familias a veces contamos con los recursos. A veces nos cuesta a nosotros ser un buen modelo porque nos cuesta gestionar nuestras propias emociones. Así es. Y si yo no puedo gestionar mi emoción como padre o como educador, ¿cómo voy a ser capaz de ser el referente que necesita mi alumnado? ¿O cómo voy a ser yo capaz de educar emocionalmente a mi alumno o a mi hijo? Si no consigo yo esos niveles de gestión que me ayudarían además a vivir mejor conmigo mismo.
De ahí que la educación emocional sea una asignatura pendiente para todos, para las familias, para los niños, y si consiguiéramos llevarla a la escuela, que sería el objetivo, pensando un poquito a largo plazo, tendríamos generaciones de niños que llegarían a ser adultos y padres, madres, con más altas competencias emocionales y, por tanto, con mayor capacidad de ser un buen referente para sus hijos. Y precisamente al hilo de eso, de aprender nosotros los adultos, que al final somos los referentes de las siguientes generaciones, gestionar nuestras propias emociones, muy recientemente, como hace 15 días escasos, en la línea de tu último libro lanzas una aplicación con el mismo título, El corazón y cerebro, inteligencia emocional, autorregulación y bienestar personal. Es una aplicación, corrígeme si me equivoco, totalmente libre, que has desarrollado gracias al apoyo de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y FEUSO. ¿En qué nos puede ayudar tu aplicación? ¿Qué podemos encontrar en ella? Sí, es una aplicación que tiene una doble naturaleza. Una parte educativa, obviamente, porque al final lo que quiere trabajar es sobre la mejora de la inteligencia emocional del usuario, es decir, tiene un componente de educación emocional, pero ante todo es una aplicación de salud y bienestar. Es decir, ¿la puede utilizar un docente? Obviamente que sí. ¿La puede utilizar el alumnado de forma autónoma? No, hasta la ESO, hasta edades de la ESO, y se puede utilizar con el alumnado siempre con la compañía del profesor en edades más pequeñitas. Pero es una app que no está dirigida específicamente al profesorado, sino que está dirigida a cualquier ser humano o cualquier persona que la necesite. Porque al final lo que nos ofrece es desde 3 de las dimensiones que yo creo que son absolutamente necesarias en cualquier programa de educación emocional, que sería el conocer, el canalizar y el compartir. Nos ofrece herramientas, primero, para identificar la emoción que estamos sintiendo en un momento dado de nuestra vida. Puede que sepamos lo que sentimos o puede que no lo sepamos, y eso nos causa desasosiego, a veces sufrimiento. Bueno, pues a través de 5 preguntas muy sencillitas, dicotómicas, aprovechando el carácter dicotómico vectorial de las emociones, o sea, aprovechando la investigación sobre este campo, a través de un máximo de 5 preguntas, el usuario puede saber en qué emoción se encuentra y a partir de saberlo puede indagar más en ella, saber más sobre esa emoción, pero también se le va a proporcionar información para que estime si es pertinente o no en su vida en ese momento, si es útil o no sentir eso que estoy sintiendo. Y a partir de que llega a la conclusión de si es pertinente o no, en función de la emoción que sea, pues poder decidir si tiene que disfrutarla, dejarla ir, tiene que aceptarla. Por ejemplo, porque aunque siento desagradable esa emoción, es la emoción que me toca vivir en este momento, es pertinente y útil en mi vida ahora, o bien, si no es pertinente y útil y es desagradable, tengo que gestionarla. Claro. Y si hay que gestionarla, pues nos va a ofrecer un montón de herramientas, de recursos como imágenes, música, sonidos, meditaciones, pensamientos positivos, ejercicios, retos, un montón de recursos para ayudarte en ese proceso de gestión de la emoción. Al final, como tú decías, es una herramienta libre, porque cuando me planteé este tema, sentirnos bien, la salud y el bienestar debería ser un derecho, yo creo, universal de todo ser humano. Sí. ¿Cómo cobrar? Por eso, cuando hoy en día puedes llegar de una manera sencillita a cualquier persona que tenga un dispositivo móvil, lógicamente. Y una vez descargada, ya te funciona sin conexión y ya tienes una herramienta que en cualquier momento puede echarte una manilla, si te hace falta. Estupendo, pues muchísimas gracias. Con corazón y cerebro, Martín Pinos. No te vayas todavía, ¿de acuerdo? Gracias. Vuelve a escuchar todos nuestros programas en el iVoox de Crecer con Paloma Horno. Educactívate es el nombre del blog y del proyecto de Erika Navarro, nuestra siguiente invitada. Graduada en Magisterio de Infantil y Primaria con mención en Audición y Lenguaje, máster en Competencias Docentes Avanzadas, experta en Inteligencia Emocional y también educadora de Disciplina Positiva para Familias, Aula y Primera Infancia. Como experta en pedagogías alternativas, utilizas en aula muchos recursos innovadores y uno de ellos es el juego del silencio de Montessori para trabajar con niños entre 2 y 3 años. Cultivar el silencio a los 2 o 3 años parece un imposible. ¿Cuál es el propósito de iniciar a los más pequeños de la casa en el silencio? Bueno, pues parece imposible, pero no lo es. Quiero decir, cualquier actividad, cualquier gestión emocional que entrenemos, esto es como ir al gimnasio. Claro. Si vas al gimnasio y entrenas un músculo, lo vas a desarrollar. Pues, por ejemplo, el silencio, si lo estamos entrenando todos los días,
con los niños más pequeñitos, es cierto que al principio puede resultar un poco caótico, pero con un entrenamiento adecuado se van viendo los resultados a largo plazo en estas edades. Y a partir de 3, 5 años, pues ya los niños lo gestionan de otra manera. Bueno, este juego se les invita siempre a los niños a colocarse en círculo, y a los niños pequeñitos de 2 años, estamos hablando del primer ciclo de educación infantil. Muy pequeñitos. Sí, perdona. No, que muy pequeñitos, efectivamente. Muy pequeñitos. Entonces, las educadoras normalmente, bueno, pues les van acompañando y se sientan en la alfombra de la asamblea. En ese momento, cuando ya están todos sentados, se les invita al silencio. Se les invita, no se les obliga. Por lo tanto, les vamos a decir que en ese momento tenemos que estar en silencio para escuchar los ruidos que hay a nuestro alrededor. Y se toca una campana como inicio de la actividad y los niños tienen que visualizar una vela en el momento en el que ponemos un reloj de arena. Con edades tempranas empezamos pues con 30 segundos claro. O incluso menos, ¿vale? Porque no lo van a aguantar como niños de primaria, por ejemplo. Y una vez finaliza el tiempo, les preguntamos qué sonidos han escuchado. Bueno, entre las muchas respuestas te pueden decir el tic-tac del reloj, en los que saben hablar a esas edades. Cierto, claro. Está claro. Y también, bueno, pues se trata de ir mejorando, porque seguramente es lo que decimos, no lo van a hacer al principio. Pero en la siguiente sesión sí que les vamos a decir, bueno, pues hemos ido mejorando, ahora ya vamos escuchando esto, ya vamos escuchando lo otro, y sorprende. Yo invito a las educadoras infantiles y maestras de infantil a que lo prueben e indaguen sobre este método. Claro, porque estás trabajando foco, estás trabajando autorregulación, porque tienen que vencer a esa necesidad que sobre todo esas edades tienen de moverse y de hablar, y el puro silencio, ¿no? Al hecho de no hacer nada, que es muchas veces que es maravilloso y necesario. Exacto. Y bueno, yo en clase ahora mismo estoy trabajando más con primaria, y en primaria, bueno, pues ya tienen otras competencias, ¿no? Y otras habilidades ya desarrolladas para el silencio. Y en el caso del silencio es muy importante trabajarlo, y te sorprenden con los recursos que utilizo, cómo poquito a poco pues lo van gestionando súper bien. Y desde otra pedagogía, la Reggio Emilia, propones trabajar con la caja o mesa de luz. ¿En qué consiste y cómo se utiliza y para qué sirve? Porque he oído hablar mucho de ello, pero no he tenido la oportunidad de que nadie me lo explique. Sí, pues la mesa de luz es un recurso maravilloso de esa pedagogía de Reggio Emilia, en la que utilizan la pedagogía del color, y también utilizan muchos elementos naturales, material no estructurado, sacado de la vida cotidiana, como son troncos, hojas, y utilizan los colores del arco iris. Entonces, la mesa de luz es un recurso que siempre se apaga la luz, puede ser una mesa o una caja que proyecta luz hacia el niño, y se utilizan, bueno, pues diversos materiales, por ejemplo, figuras geométricas de diferentes colores para que ellos vayan viendo la mezcla del color, figuras, sombras. Es un material muy interesante, y además se puede realizar incluso de forma casera, la caja de luz. Y también el material para hacerlo también se puede utilizar pues con trocitos de acetato. Vamos, que cualquier docente puede hacer su propio material, no es un material costoso, y los niños les encanta, les emociona. Y como decía antes Martín, ¿no? Si existe esa emoción, pues los niños siempre van a tener interés por aprender, y a través de estos recursos creo que la emoción está asegurada. Además, en Educactívate, tu blog, ahí tienes un montón de propuestas, de actividades, de materiales, cómo jugar con ellos. O sea que sí que invitamos a los oyentes a que se pasen por tu blog, Educactívate.
Tanto en aula como en familia, cada vez, y como vemos, estamos trabajando más la inteligencia emocional, la gestión de las emociones desde los más pequeñitos. ¿Y las pérdidas y el duelo? ¿Estamos preparando a nuestros peques a gestionar una pérdida de un ser querido, de una mascota, de algo que tenía y se me ha roto? Pues mira, en general yo te diría que no, pero este curso me ha sucedido algo que me ha llevado pues a indagar sobre este tema, a cómo ayudar. En este caso, un niño de tercero de primaria, bueno, pues se murió un tío suyo y entonces yo sentí la necesidad de trabajar el duelo. Siempre de una forma respetuosa, porque tampoco, bueno, pues son motivos personales y tienes que tener siempre cuidado, pero para mí la emoción siempre está presente en el aula y que todos los niños pues gestionen adecuadamente las emociones me parece muy importante y pues a través de recursos hay muchos cuentos que podemos utilizar para trabajar el duelo y también escuchando al niño, más que aconsejar, más que tienes que hacer esto, te apetece hablar con los compañeros, si es necesario y quieres llorar, puedes llorar, validar las emociones en todo momento y el apoyo de los compañeros fue fundamental en ese caso, porque trabajamos mucho las emociones y la cooperación y han ocurrido momentos mágicos y ese fue uno de ellos. Actualmente estás finalizando el curso de formadora en las escuelas Reto de Eva Solaz, un programa de educación emocional para centros educativos. Tu proyecto consiste en llegar a formar a los centros de infantil y primaria entre 3 y 6 años que estén interesados en llevar a cabo dicho programa en la provincia de León. ¿En qué resulta innovador el programa Reto? ¿Qué aporta de novedoso? Bueno, pues el programa Reto, como bien has dicho, está diseñado por Eva Solaz. Es un programa de educación emocional para centros educativos de 3 a 12, es decir, infantil y primaria, y actualmente está trabajando para llevarlo a cabo también en escuelas infantiles de 0 a 3 y también en institutos y educación secundaria, que creo que también es fundamental pues la gestión emocional. Sin duda. Este programa lo que hace es trabajar a través de una serie de actividades que están muy estructuradas para los diferentes cursos de infantil y de primaria, a través de cuentos y a través de recursos de gestión emocional, como el frasco de los gritos, la caja de la rabia, bueno, te puedo decir varios, ¿no? Y también hay varios rincones en el centro, tanto rincones compartidos y también en el patio, que está el Banco de la Paz, que es el banco donde se van a solucionar los conflictos a través de los mediadores de la paz, que son los alumnos de sexto en primer lugar y luego quinto, para continuar después con esta mediación pues en el curso siguiente. Y es súper interesante. Yo desde aquí invito a todos los centros a participar, porque además los materiales se proporcionan de forma gratuita, no tiene ningún costo. Sí que es cierto que la formación, pues si quieren que el claustro se forme, que me parece fundamental, porque si no estamos formados los docentes, como decía antes Martín, si no somos ese espejo emocional en el que los alumnos se tienen que mirar, pues de poco sirve un programa u otro, ¿no? O varios recursos de gestión emocional si el adulto no modela. Por lo tanto, hay varias formadoras en España, en diferentes ciudades, que van a los centros y forman para que el programa se lleve de manera estricta. No me gusta la palabra estricta, porque también es flexible, pero sí que se lleven a cabo esas actividades concretas para cada curso. Sí, el protocolo correspondiente a formación. Eso es, sí. Desde tu experiencia en aula, ¿cómo andamos de educación emocional en nuestros colegios y en nuestros centros? Bueno, pues queda muchísimo por hacer todavía. Sí que es cierto que creo que algunos docentes y algunas familias estamos en camino, pero queda mucho por hacer. Era lo que te decía antes, ¿no? Puedes tener muchos recursos, intentar utilizar, pero luego a lo mejor estás escuchando cómo se grita a un niño en el patio, cómo se le dice no llores, cómo no se valida una emoción.
se cae, no pasa nada. Esas frases que tenemos tan insertadas, esas creencias, son muy difíciles de desaprender. Claro, es que son con las que nosotros hemos crecido, y entonces o empezamos siendo conscientes de que se hace de otra forma o automáticamente saltan. Claro. Eso es. Entonces, creo que primero el docente tiene que desaprender ciertas cosas, que no es, o sea, es difícil, pero no imposible. Es pico y pala, como decimos en disciplina positiva. Y yo creo que si vamos por ese camino, los niños con ese entrenamiento de gestión emocional, al igual que en el gimnasio que decía antes, van a ir por el camino que queremos de las emociones. Creo que sí que es fundamental, además, trabajarlo. Esa es, digamos, tu valoración de cómo está la educación emocional aquí en España. Y si nos comparamos o si echamos una mirada a nuestros vecinos europeos, ¿cómo andan de educación emocional? ¿En qué nivel están allí en esos centros? Bueno, pues sabemos, por ejemplo, que en escuelas de Finlandia, bueno, pues sí que estamos a años luz de emociones y también de escuela viva, escuela activa, y otras pedagogías que podríamos aplicar, que invito a que la gente se desprenda de la zona de confort, de la tradición, y comience a probar, que a lo mejor no todos los recursos son buenos para todos los niños, pero merece la pena intentar y probar. Por lo tanto, sí, hay que mirar a las escuelas vecinas, bien sean de Europa o de otros lugares del mundo, y aceptar un poquito en nosotros y proyectar hacia nuestras escuelas también. Una gran propuesta. Erika Navarro es la autora del cuento infantil El mago malvado de los bosques, publicado por la editorial Pasión por los libros. Los cuentos son una manera de aprender. ¿Qué propones trabajar en este cuento? Bueno, pues este cuento es un cuento muy sencillo de educación emocional, en el cual pues hay un mago, que es el mago malvado de los bosques, que no le gusta ni la amistad, ni el amor, ni la cooperación, ni la felicidad, lo que podemos considerar todas las emociones positivas, ¿no? Sin embargo, hay un pueblo al lado y el mago aparece para intentar convertir a todos los niños en piedra y acabar con su felicidad. Lo que el mago no sabe es que si otro niño le da un beso, pues el hechizo se rompe, porque el amor es lo más importante y todo lo cura. Entonces, ese es un poco el resumen del libro. ¿Pero qué se pretende trabajar con él? Bueno, pues mi clase es la clase de los magos del corazón. Es un proyecto que tengo junto a un maestro de Madrid que se llama José Romero y que pues intentamos luchar contra el mago malvado, que no haya insultos en nuestra clase, que haya siempre cooperación, que haya amistad, validar las emociones de los demás. Y entonces, pues es nuestra lucha continua durante un curso escolar. Y la verdad es que durante el confinamiento hemos seguido luchando contra el mago malvado y los niños pues han mandado mensajes de ánimo, han hecho videoconferencias y tratamos de llevar la educación emocional pues venciendo al mago malvado de los bosques. ¿Dónde se puede adquirir el libro? ¿Está a la venta? Pues, sí, en la editorial Pasión por los libros, en la propia página web. El mago malvado de los bosques. Pero creo que estás escribiendo ya el siguiente, ¿no? Sí, está a puntito ya de publicarse. Es un libro que, bueno, un cuento, porque es para población infantil, que se llama Dentro de mi cerebro y explica de una forma muy simple pues el funcionamiento del cerebro triuno de MacLean. Explica el cerebro reptil, el cerebro mamífero y también el cerebro racional. Es pues a través de unos personajes que están dentro del cerebro de un niño de 6 años. Nos dice cómo funcionan esas 3 partes del cerebro y cómo se interrelacionan para funcionar. O sea que ya les vamos metiendo neuropsicología así de una forma ya desde chiquitillos, ¿no? Bueno, claro. Sí, sí, yo por ejemplo, mi hijo tiene 6 años y siempre, bueno, pues hay momentos en los que me dice, en este momento me va a salir el cocodrilo, ¿no? Entonces ya qué bueno. Estamos poquito a poco metiéndole en la neurociencia.
Independientemente de las medidas de seguridad, ¿qué crees que nos espera a la vuelta de las aulas? ¿Cómo van a llegar nuestros peques? Bueno, pues mira, a la vuelta de las vacaciones, sí. Creo que tendríamos que trabajar más que nunca la educación emocional. Yo comenzaría por ahí y primero iría hacia el corazón y después iría hacia la razón, porque no sabemos las condiciones en las que han estado, claro. Y todo esto yo creo que tiene que salir. Y una vez que se cree ese clima socioafectivo adecuado en el que yo vea que cada uno de mis alumnos pues está en condiciones de recibir el aprendizaje ya más cognitivo, pues comenzaré con ese desarrollo cognitivo. Pero de primeras creo que los primeros días hay que hacer pues asambleas, que las recomiendo en primaria, aunque yo siempre digo que infantil es el enamoramiento, primaria el matrimonio y secundaria el divorcio, ¿no? En primaria hay que continuar con ese enamoramiento de infantil y tenemos pues que validar esas emociones que salgan e intentar que se gestionen y posteriormente pues centrarnos en lo curricular. Muchísimas gracias, Erika, por cogernos de la mano y llevarnos a tu aula. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Pero no te vayas todavía, ¿de acuerdo? Estás escuchando Crecer con Paloma Hornos en Libertad FM. La premisa de nuestra última invitada, Natividad Rodado, es «Solo se aprende con la motivación», y es una frase que toma prestada de su profesor Francisco Mora. Natividad es logopeda y neurologopeda, experta en autismo, perito judicial y mediadora, y cuando la neurociencia ni se conocía en España, ella era uno de esos poquitos locos, dicho con mucho cariño, que se reunían en congresos nada multitudinarios para hablar del cerebro. Cuéntanos, Natividad, ¿cómo llegó la neurociencia, neuroeducación, neuropedagogía a tu vida? Creo que Natividad tiene su micrófono silenciado. Vamos a darle un instante. No te escuchamos. Bueno, vamos a hacer un descansito y vamos a intentar recuperar la conexión. Natividad. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, ahora te escuchamos. Te nos habías quedado ahí un poco en tierra de nadie, pero ya te hemos recuperado. Bueno, he hecho una presentación breve tuya, no sé si nos has escuchado o estabas ahí desconectada. Sí, he escuchado, sí he escuchado perfectamente, pues, te he escuchado fenomenal, Paloma. Bien, pues la neurociencia llegó a mí, el fanatismo por la neurociencia, porque yo veía que en las aulas, yo inicialmente fui docente también, que en las aulas o los niños que llegan en terapia a trabajar conmigo, yo soy pedagoga del neurodesarrollo, aparte de logopeda, neuropeda y bla, 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 pues había un desfase tremendo entre lo que se daba en aula, los chicos que tenían problemas adicionales se les enseñaba y los chicos que son normotípicos, que decimos los docentes o los terapeutas, pues algo no funcionaba. Yo siempre he pensado que el sistema educativo español estaba muy obsoleto, no estaba adecuado a las características del alumno y cada uno de los alumnos es único y repetible y había que trabajar cada niño de diferente forma. Entonces yo pensé que algo no funcionaba y me busqué recursos, fui leyendo artículos y conocí al profesor Mora. He ido a todas las charlas que tenía y en el 2017 se hizo el primer congreso aplicado a la educación aquí en España. Nos enteramos muy poquitos profesionales y solamente nos admitieron a 1000. La verdad es que fue una gozada porque pude disfrutar de Ignacio Morgado, que es un excelente neurobiólogo, del profesor Mora y de lingüistas. Es que hubo tantos, fueron 3 días, congreso mañana y tarde. Y a partir de ahí pues fui investigando y bueno, pues
aprendí mucho sobre neurociencia, sobre neurodidáctica, sobre neuroeducación y sobre neuropsicología, que son terminologías diferentes. Martín lo ha explicado muy bien y, bueno, básicamente, pues, ese fue el inicio de mi andadura. Tienes tu consulta en Valencia, estás conectada con nosotros desde Valencia. ¿Y en qué consiste tu trabajo, tu día a día? ¿Qué es un neuropedagogo? Bueno, un neuropedagogo es aplicar, por así decirlo, o orientar tanto a profesionales como a padres sobre lo que realmente necesita un niño para su aprendizaje. Ahí tenemos 30 alumnos en una aula y los 30 alumnos tienen que tener bajo el mismo currículum la misma disciplina y cada uno tiene unas características cognitivas. Totalmente. Una emoción diferente, una cognición distinta. Entonces, ahí es donde radica muchísimos problemas de aprendizaje, de educación y de dificultades. Más que nada reconducir. Porque claro, abrir sobre todo la mente y el cerebro, no, me equivoco. Abrir el pensamiento de los maestros para que sean, pues eso, el espejo de los alumnos. Sí, que es lo que estamos diciendo todos. Sí, básicamente es lo mismo, va muy entrelazado. Claro. Aplicar la neuropedagogía en el aula recibe el nombre de neurodidáctica, corrígeme si me equivoco. Sí, más o menos. ¿Cómo está revolucionando la educación, la neuropedagogía y la neurodidáctica? ¿Está suponiendo un cambio? Un cambio y aparte muy complicado porque partimos de la base que el docente no está preparado para esta revolución educativa, por así decirlo. La neuroeducación trata de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicando el conocimiento del cerebro, ¿no? Es que es algo muy básico. Dos alumnos de la misma edad cronológica no disponen necesariamente de una idéntica madurez, ¿no? Neuropsicológica para aprender. Claro. Unos tienen unos puntos débiles, unos tienen unos puntos más fuertes, más débiles, y el perfil cognitivo es distinto. Eso, llevarlo al profesorado, a los docentes, y explicarles, y enseñarles, y orientarles que es así, cuando realmente ellos tienen un currículum obsoleto en el cual tienen que atender y tienen que desarrollar, pues supone bastante, aparte que son contenidos muy difíciles de asimilar, ahora parece que están evolucionando en un camino bastante más positivo, pero parecíamos los abanderados del apocalipsis, por lo menos yo en mis inicios. Hoy en día buscamos la excelencia a todo precio y quizá empujamos a los niños a manejar destrezas para las que su cerebro todavía no está preparado. Claro. Les pedimos que lean muy pronto, que escriban cuando aún su mano no se ha desarrollado con todas las articulaciones necesarias para agarrar un lápiz. Les metemos cálculo y razonamiento lógico cuando su cerebro no tiene las redes neuronales preparadas para ello. La neuropedagogía nos está poniendo en nuestro sitio y nos muestra esas ventanas de aprendizaje de cada niño. Claro, es que eso es lo básico. Las ventanas, además, todos los niños tienen cerebros especiales. La neurociencia y la educación lo que puede es ayudar a entender la idiosincrasia de cada niño, que también puede desterrar en muchos métodos de enseñanza y desterrar, pues eso, básicamente métodos de enseñanza que son muy tradicionales y siendo, pues bueno, sustituido por otros basados en algunos que tienen evidencias empíricas y que cambian cerebralmente al crío e incluso puede desarrollarle cosas a mejor. O sea, sus potencialidades, reconocerlas, claro, y multiplicarlas. De hecho, el profesor Mora, en una de las charlas, en una de las conferencias que yo fui, nos daba a entender que un niño no tiene por qué aprender, es que es muy anecdótico, antes de los 6 años. Y entonces recuerdo todos los docentes que habían allí, bla, 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 subieron el tono. Y él empezó a seguir la conferencia en inglés. Porque claro, se escandalizaban de la cantidad, estoy hablando de 4 años atrás, de 4 veranos atrás, de la cantidad de cosas que decían que realmente es lo importante, la base del aprendizaje. Adolescentes y neurociencia, hablando de neurociencia, neuropsicología, etcétera, etcétera. ¿Nos puede ayudar a entenderlas mejor? Cuando nos cambia la vida, cuando nos damos cuenta de que no es personal, sino que es cerebral. Sino cerebral. Claro, ahí me has pillado. No te he pillado, todo lo contrario, te invito. Es que es muy bueno porque el cerebro del adolescente va en continua evolución. Entonces,
volvemos a lo que ha comentado Erika. Si se utilizan las técnicas adecuadas desde niños tan pequeños, ya van construyendo y el niño construye, y entonces el adolescente tiene una base y unas herramientas para una personalidad fuerte, bien sea a nivel curricular, bien sea a nivel de gestión emocional, bien sea a nivel para la vida. Si no, por así decirlo, no los trabajamos a nivel neurodidáctico y somos su espejo, porque sabemos que los humanos aprovechamos mucho lo que es no recuerdo cómo se llama ahora, este espejo, ¿Las neuronas espejo? Las neuronas espejo, o sea, lo que nos enseñan, aprendemos por decirlo más sencillo, se aprende con el ejemplo, ¿no? Entonces creo que en el adolescente, pues eso, básicamente, si desde pequeño lo construyes, desarrollas una persona fuerte con unas buenas herramientas, después él puede reaccionar pues de una manera más o menos adecuada. Yo a eso también le llamaría neuroeducación, neurodidáctica. Aunque este es un tema que merece su propio programa, efectivamente, además nos encontramos con otra figura que son las altas capacidades. Vaya. ¿Crees que la neurodidáctica estaría o podría arrojar luz sobre este colectivo y sobre todo sobre sus necesidades? Sobre más que ninguno. Las altas capacidades y la gestión emocional van muy de la mano, porque ellos son, o sea, las personas con alta capacidad realmente en sus emociones son como una montaña rusa. Entonces, claro que puede ayudar. Son personas que tienen muchísimo déficit emocional, son personas que tienen muchísimo déficit sensorial, personas que tienen y normalmente suelen llevar de la mano cosas muy asociadas, es decir, o TDAHs o TDAHs-A, o suelen llevar dislexias, o suelen llevar desortografías, o suelen llevar mucha comorbilidad. Por tanto, claro, la neurociencia, volvemos a lo mismo, con un sustrato y una base fuerte, estos niños serán adultos exitosos. Si no, Martín comentaba anteriormente una cosa, algo muy puntual, los monstruos. A mí me venía a la cabeza los monstruos. Muchos monstruos tienen una grandísima actividad cerebral, sí. Una grandísima sobredotación. Pero claro, lo que hacen que es la gestión emocional lo adaptan a lo que les interesa, a lo malo, no a lo bueno. Entonces, su desarrollo viene en negativo, no en positivo. No sé si la asociación o el asociativo de lo he dejado bastante claro. Sí. O enganchado de una forma lógica. Totalmente. Para Francisco Mora, a quien estamos todos haciendo referencia una y otra vez, y es que es inevitable, la clave no está en fomentar las emociones en el aula, sino enseñar con emoción, como decía al principio Martín Pinos. Volcados como estamos en llevar la inteligencia emocional a las aulas y en enseñar a los jóvenes herramientas para gestionar las emociones, ¿crees que se nos ha olvidado a los adultos en general y a docentes en particular, comunicar desde la emoción? Ya no digo transmitir la emoción, sino comunicar desde ella, porque es algo que también Martín... Claro, es que Martín ha dado las claves. Primero tienes que estar formado y no hablamos de una formación cultural, estoy hablando de una formación emocional, o fuerte emocionalmente, para transmitir básicamente lo que quieres. Claro, a nuestros adolescentes, porque esta es la pregunta, ¿no? Sí. Si nosotros no tenemos una formación emocional, a no ser que tengamos una inteligencia emocional de una forma genética, debemos formarnos para luego enseñar. Claro. No sé si ha quedado... Sí. Es que no sé yo si realmente la respuesta es la que esperabas o te un poco más. O sea, yo te lanzo la pregunta y cualquier cosa que nos puedas aportar sin duda es de interés y efectivamente somos nosotros quienes estamos implantando proyectos de inteligencia emocional en el aula, estamos desarrollando habilidades, desarrollando materiales, pero somos nosotros quienes estamos siendo los primeros, digamos, conejillos de indias, que lo estamos poniendo claro. aplicando sobre nosotros mismos, porque si nosotros no aprendemos a gestionar cómo sentimos, pues enfrentarnos a una clase con 25 personajes, cada uno con sus circunstancias, muchas veces no es. Y aparte hay una cosa, un aditivo, o sea, muy importante, que no es lo mismo el lenguaje que la comunicación, que el mensaje. O sea, el acto comunicativo es emisor, receptor, mensaje. Entonces, el emisor tiene que ser muy preciso a la hora de emitir un mensaje. El mensaje tiene que ser claro, conciso y con una emoción
o muy cargado de emoción, y el receptor, si el mensaje va cargado de emoción, pero una emoción con un lenguaje adecuado y un mensaje también, digamos, preciso, llegará al receptor pues de una forma adecuada, precisa y generará en él lo que evidentemente queremos. Es que el tema de la comunicación y del lenguaje yo creo que es básico también para la gestión emocional. Neuroeducación, neuropedagogía y, como no, la figura del neuroeducador, y que como tal creo que no existe en la actualidad. ¿Cuál es o cuál sería su papel? Bien, la función del neuroeducador, digamos que es como un guía. Como existen los guías Montessori, como existen los psicólogos, como existen los orientadores, un guía, el cual debe estar hiperformado en este ámbito, en el ámbito de la educación. Ser un gran comunicador, como decía Martín, saber enseñar o saber dar herramientas suficientes para que el alumnado tenga un aprendizaje cooperativo, que el cerebro es multifactorial, pues no sé, ahora se me ocurren 1000 cosas y una a la vez. Con la neuroplasticidad de los alumnos, intentar trabajar y darle lo adecuado. O sea, realmente el neuroeducador debe estar formado, hiperformado, con las nuevas tecnologías, más aparte con una buena comunicación y un lenguaje adecuado para llegar a los alumnos. Es que tiene que cambiar todo, es una revolución educativa de abajo arriba. O sea, desde empezar a desmontar los mitos del cerebro hasta, por así decirlo, vamos, cambiar la neuroarquitectura de las aulas, ¿sabes? Claro. Son realmente una revolución educativa importante. Y sobre todo conocer las bases neurobiológicas de los alumnos que tienes, claro, para que los procesos de aprendizaje sean los más adecuados, los más flexibilizados y los criterios pedagógicos sean los más allegados a cada uno. Es como algo muy personalizado, muy artesanal. ¿Y eso se puede llegar a hacer en un aula que cuentas con 20 o 25 alumnos? No, si fueran 15 quizá. Y aparte debes tener un currículum bastante amplitud de currículum y bastante amplitud de miras. Si somos realistas no se puede hacer con un alumnado de 25. Pero, por ejemplo, en Suecia, en Finlandia, que estaba comentando antes Erika, ¿por qué los proyectos educativos son muchísimo más poderosos o a nivel didáctico están más desarrollados? Porque ya la población en aula es minoritaria, tienes 15, ya no tienes 25, claro. Entonces puedes dedicar un tiempo a cada uno en exclusiva, en el cual puedes desarrollar más las potencialidades de un niño. Cada uno, pero si tienes 25, tienes 30 o tienes 35, pues es imposible. Pues si somos honestos y realistas. Pues muchísimas gracias, Natividad Rodado, y aboguemos por eso, porque las aulas sean un poquito más pequeñas. Muchas gracias. Por favor, gracias. Puedes escuchar todos nuestros programas en el iVoox de Crecer con Paloma Hornos. A principios del siglo XX, el pedagogo de la Institución Libre de Enseñanza, Manuel Bartolomé Cosío, decía que a hacer solo se aprende haciendo. A indagar y a pensar, pensando. Y además no pasivamente leyendo y ni siquiera tampoco contemplativamente escuchando. En el programa de hoy hemos descubierto que sin emoción no hay aprendizaje y que si queremos educar a personas emocionalmente equilibradas y flexibles, tendremos que abrir la puerta a la educación emocional, a la educación desde y hacia el corazón. Muchísimas gracias, Martín Pinos, por presentarnos tu última obra, Con corazón y cerebro, aprendizaje basado en la neurociencia, la emoción y el pensamiento. Que, por cierto, ¿cómo podemos hacernos con él? Pues en principio en cualquier plataforma. Se puede, Amazon, Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro, o se puede pedir en la librería, claro. Si se pide a través de los comerciales, pues también de Penguin Random, que al final es quien gestiona. Pues muchísimas gracias, Natividad Rodado, Erika Navarro, gracias de verdad por vuestra labor y vuestra entrega tanto en el aula como en consulta y estando en contacto en directo con nuestros pequeños y sobre todo a los tres por habernoslo venido a contar.
Y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Pongan en marcha el corazón para que el disfrute de los días de descanso se quede bien fijado en la memoria. Disfruten, vivan el verano como niños y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada martes a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos. En Libertad FM, a partir de ahora nos interesa tu opinión. Si te aburre la monotonía, sintoniza Libertad FM. Información, entretenimiento, participación, así es la nueva Libertad FM. Libertad FM, de todo para todos.